El sabueso de los Baskerville, por Arthur Conan Doyle. El buen lector te comparte esta fascinante obra, considerada por muchos como el caso más oscuro, intrigante y memorable de Sherlock Holmes. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de una antigua maldición que parece perseguir a la familia Baskerville. En los solitarios y brumosos páramos ingleses, la leyenda de un aterrador sabueso espectral ha sembrado el miedo durante generaciones. Cuando una nueva tragedia amenaza a los herederos de la familia, Sherlock Holmes y el Dr. Watson se enfrentarán a uno de los misterios más desafiantes de sus vidas, en una búsqueda que los llevará a descubrir si detrás de la leyenda se oculta una fuerza sobrenatural o la astucia de una mente criminal. Prepárate a viajar con estas historias de miedo, sombras y secretos. ¡Ey! Acomódate y disfrutemos juntos este audiolibro. Aquella noche en Baker Street, mientras el calor de la chimenea nos envolvía y nos preparábamos para la ópera, mi memoria retrocedió hacia el inicio de aquel enigma, cuando todo parecía ser apenas un ejercicio trivial de deducción. Sherlock Holmes, sentado a la mesa del desayuno con esa parsimonia que solo abandonaba en sus noches de vela, me observaba en silencio a través del reflejo de la cafetera de plata, mientras yo examinaba el bastón que un desconocido había olvidado la noche anterior. Era una pieza de madera pesada y firme, un auténtico bastón de Penang, con una banda de plata dedicada a un tal Santiago Mortimer, por sus colegas del hospital de 1884. Un objeto que, a mis ojos, pertenecía a un médico rural maduro y prestigioso. Intenté emular el sistema de mi amigo, imaginando a un doctor veterano que desgastaba el regatón de hierro en largas caminatas por senderos solitarios, y Holmes, con una sonrisa maliciosa, me dejó creer por un instante que había alcanzado su maestría. Sin embargo, con un breve examen bajo su lupa, transformó mi visión del anciano respetable en la de un joven cirujano de menos de 30 años, un hombre distraído y poco ambicioso, que había preferido la paz de la aldea al bullicio de Londres. Incluso fue capaz de señalar las marcas de colmillos en la madera, deduciendo con una precisión asombrosa la existencia de un perro, un spaniel de pelo rizado, que solía acompañar a su dueño en sus rondas. Al abrir la guía médica y confirmar cada detalle de su descripción, sentí el mismo asombro de siempre, sin saber que aquel bastón era solo el primer hilo de una red que nos arrastraría de nuevo hacia las brumas de la sospecha. Holmes se levantó y recorrió la estancia con paso firme, deteniéndose finalmente ante el ventanal con una nota de absoluta convicción en la voz que me obligó a alzar la mirada. Justo en el instante en que el timbre anunciaba que aquel momento dramático del destino estaba a punto de cruzar nuestro umbral, el hombre que entró, el doctor Santiago Mortimer, no era el tipo médico rural que yo esperaba, sino una figura larguirucha y desgarbada, de nariz ganchuda y ojos grises que centellaban con inteligencia tras unas gafas de montura dorada. Con una mezcla de descuido profesional y una curiosidad científica casi infantil, recuperó su bastón con júbilo, revelando que fue un regalo de bodas y no de jubilación, para sutil fastidio de las deducciones de mi amigo, antes de confesar con una franqueza que rozaba lo excéntrico su ferviente deseo de estudiar la estructura ósea del cráneo de Holmes. Pero, tras los elogios y las curiosidades antropológicas, el semblante de Mortimer se ensombreció al abordar el verdadero motivo de su llegada, un enigma urgente y extraordinario que lo había llevado
a buscar al mayor experto práctico de Europa. De su bolsillo extrajo un manuscrito amarillento fechado en 1742, un legado de Sir Carlos Baskerville, cuya reciente y misteriosa muerte aún perturbaba la paz de la región, y con una voz trémula comenzó a relatarnos la oscura leyenda que perseguía a su familia desde los días de la Gran Rebelión. Nos habló de Hugo Baskerville, un ancestro de alma impía y pasiones crueles que, tras secuestrar a una joven inocente y verla escapar por los muros cubiertos de hiedra, juró entregar su cuerpo y alma a los poderes del mal, con tal de darle caza en mitad de la noche. Bajo el frío resplandor de la luna, la persecución se desató por el páramo entre gritos de jauría y el galope de una yegua negra, hasta que un pastor aterrorizado afirmó haber visto algo más que un hombre despechado, un sabueso del infierno, mudo y colosal, que seguía el rastro de Hugo. El pánico se apoderó de los perseguidores cuando la yegua regresó vacía y cubierta de espuma, guiándolos hacia una hondonada, donde sus propios perros gemían de espanto ante la presencia de dos enormes piedras ancestrales que se alzaban como centinelas de una tragedia inminente. La luna brillaba con fuerza sobre aquel claro del páramo, revelando en su centro a la desdichada muchacha que había caído muerta por el cansancio y el puro terror. Pero no fue la visión de su cuerpo, ni siquiera la de Hugo Baskerville, yaciendo cerca de ella, lo que erizó el vello de aquellos tres jinetes temerarios, sino la criatura que permanecía sobre Hugo, desgarrándole la garganta, una bestia negra y asquerosa, con forma de sabueso, pero de un tamaño que ningún ojo mortal había visto jamás. Mientras la miraban, aquel ser le arrancó el cuello a Hugo y volvió sus ojos llameantes y sus mandíbulas goteantes hacia ellos, provocando que los tres huyeran entre gritos desgarradores por la llanura, perdiendo uno la vida esa misma noche por la impresión y quedando los otros dos marcados por la locura el resto de sus días. Con esta advertencia, el antiguo Hugo encomendaba en sus escritos a sus hijos Rodrigo y Juan que evitaran cruzar el páramo en las horas de oscuridad, cuando el mal se exalta, ocultando el secreto a su hermana Isabel por precaución. Al terminar el relato, el doctor Mortimer se ajustó las gafas y miró a Holmes, quien con un bostezo despectivo despachó la historia como un simple cuento para coleccionistas, obligando al médico a presentar una noticia mucho más reciente: la crónica de la muerte de Sir Carlos Baskerville, aquel hombre generoso que había vuelto de sus negocios en Sudáfrica para devolver el esplendor a su apellido. Fue hallado sin vida una noche de mayo, al final del paseo de los tejos de la mansión. Aunque el informe oficial atribuyó el deceso a un corazón enfermo, los detalles hablaban de un rostro tan distorsionado por el espanto que el propio Mortimer apenas lo reconoció, y de unas huellas que cambiaban de forma cerca de la puerta del páramo, como si hubiera caminado de puntillas en sus últimos momentos. Ante este relato público, que dejaba el destino de la finca en manos de un joven sobrino llamado Enrique, que residía en América, Holmes abandonó su aire de cansancio, pues sus recientes asuntos con los camafeos del Vaticano le habían impedido seguir el caso, y con una mirada inquisitiva pidió al doctor que le confiara los hechos privados, aquellos que no habían llegado a las páginas de los periódicos. Santiago Mortimer, visiblemente conmovido, nos confesó entonces que aquello que no se había atrevido a revelar ante la justicia por temor a que un hombre de ciencia pareciera respaldar una superstición popular, o que la mansión de los Baskerville ganara una reputación aún más sombría de lo que ya poseía. Durante los últimos meses de vida de Sir Carlos, el aislamiento del páramo los había unido en una estrecha amistad
cimentada en intereses científicos. Y fue así como el doctor notó que los nervios del baronet estaban al borde del colapso, obsesionado con la antigua leyenda, hasta el punto de negarse en redondo a pisar el páramo tras la caída del sol. Recordó vívidamente una tarde, 3 semanas antes del fatídico final, en la que vio a Sir Carlos paralizado de horror ante lo que creyó ver, una sombra negra y voluminosa que cruzó el camino y se desvaneció sin dejar rastro. Un incidente que lo empujó a recomendarle un viaje urgente a Londres para distraer su mente. Sin embargo, la catástrofe se precipitó aquella noche de mayo, y cuando Mortimer llegó a la avenida de los Tejos, encontró al baronet sin vida, con el rostro convulso y los dedos hundidos en tierra. Pero ocultó un detalle estremecedor que el mayordomo no advirtió. A unos 20 metros del cuerpo, frescas y claras sobre el sendero de grava, se marcaban las huellas de un sabueso de proporciones gigantescas. Al escuchar este susurro, un escalofrío me recorrió la espalda, mientras Holmes, con un brillo febril en los ojos, interrogaba al doctor sobre cada detalle del callejón, desde la altura de los setos impenetrables hasta la puerta que daba al páramo, donde Sir Carlos se había detenido el tiempo suficiente para dejar caer 2 veces la ceniza de su cigarro. Mortimer, vacilante, admitió que lo que nos contaba escapaba al orden natural de las cosas, pues otros habitantes del lugar, un campesino obstinado, un herrador y un granjero, coincidían en el mismo relato aterrador: el avistamiento de una criatura enorme, luminosa y espectral que acechaba en la penumbra de la llanura. Mortimer nos aseguró que un auténtico reinado del terror se había apoderado de la región, advirtiendo que solo un hombre muy temerario se atrevería a cruzar el páramo de noche, lo que llevó a Holmes a bromear con que hasta ahora sus investigaciones se habían limitado a este mundo, pues enfrentarse al mismísimo demonio sería una tarea demasiado ambiciosa. Sin embargo, la urgencia de la visita del doctor no era solo desenterrar leyendas, sino decidir el destino de Enrique Baskerville, el último de la estirpe y heredero de una gran fortuna, que estaba a punto de llegar a la estación de Waterloo, tras años de trabajar la tierra en Canadá. Tras repasar el árbol genealógico, desde el pobre Sir Carlos hasta el rebelde Rodrigo, la oveja negra que murió de fiebre amarilla en Centroamérica, Mortimer se debatía entre proteger al joven del oscuro destino de sus antepasados o salvaguardar la prosperidad de la comarca, que dependía enteramente de que la mansión no quedara deshabitada. Holmes, con su pragmatismo habitual, le aconsejó recoger al heredero sin mencionarle palabra de estos horrores, y citó a ambos para la mañana siguiente, no sin antes confirmar que nadie había vuelto a ver al espectro tras la muerte de Sir Carlos. Al quedarnos solos, supe que mi amigo necesitaba el aislamiento absoluto para desmenuzar cada partícula de evidencia, por lo que pasé el día afuera, regresando al caer la noche a una habitación tan saturada por el humo del tabaco que apenas se distinguía la luz de la lámpara. Allí encontré a Holmes, envuelto en su bata, sumergido en un trance de concentración tal que aseguraba que su espíritu había pasado las últimas horas sobrevolando el páramo de Devonshire, gracias a un detallado mapa topográfico que ahora extendía sobre sus rodillas para mostrarme el escenario exacto de nuestro misterio. Aquel mapa extendido sobre sus rodillas dibujaba el escenario preciso donde la tragedia había cobrado vida. La mansión rodeada de espesos bosques, el sombrío callejón de los Tejos y, más allá, el páramo yermo salpicado de aldeas como Grimpen y casonas aisladas con la silueta de la prisión de Princeton recortándose en la distancia.
Mientras Holmes analizaba la situación, descartó con desdén la idea de que Sir Carlos hubiera caminado de puntillas. Para su mente analítica, aquel era el rastro inconfundible de un hombre que corría desesperadamente por su vida. Alguien que, cegado por un pánico irracional, había huido de la seguridad de su hogar hacia la desolación de la llanura, donde el auxilio era imposible. Tras una noche entregada al violín y a la reflexión, la mañana nos trajo finalmente a Enrique Baskerville, un hombre robusto y curtido por el sol de las tierras americanas, de mirada decidida y porte noble, quien lejos de presentarse solo como el nuevo heredero, traía consigo un enigma inquietante, una carta anónima, compuesta por palabras impresas que le advertía, bajo la amenaza de perder la vida o la razón, que se mantuviera alejado del páramo. Aquel mensaje enviado a un hotel que nadie debería haber conocido, despertó de inmediato la agudeza de Holmes, quien comenzó a rastrear el origen de los recortes entre las columnas de los periódicos del día anterior, convencido de que una mano invisible seguía cada paso del joven baronet, con una precisión que rozaba lo siniestro, mientras el propio Enrique exigía saber por qué todos parecían saber más sobre sus asuntos que él mismo. Holmes, frotándose las manos con una satisfacción casi infantil, comenzó a desentrañar el misterio de la carta ante los ojos atónitos de nuestros visitantes, señalando cómo cada palabra, vuestra, vida, razón, alejaos, había sido recortada con precisión de un editorial del diario de El Times sobre aranceles aduaneros. Un detalle que para su ojo experto era tan evidente como para el doctor Mortimer lo sería distinguir un cráneo de otro por su anatomía. Con una deducción implacable, nos hizo ver que el autor del mensaje era una persona culta que fingía ser iletrada. Alguien que había trabajado con prisas, probablemente en la habitación de un hotel, usando unas tijeras de uñas y una tinta escasa que a duras penas manchaba el papel, lo que sugería un temor constante a ser interrumpido mientras pegaba aquellas advertencias de vida o muerte. El joven Enrique, sintiéndose de pronto el protagonista de una novela de aventuras, confesó entonces un incidente que, aunque a Mortimer le parecía una trivialidad indigna de mención, despertó de inmediato el interés de mi amigo. Al despertar esa mañana en su hotel, descubrió que una de sus botas nuevas de color marrón, compradas apenas el día anterior y que aún no había llegado a estrenar, había desaparecido misteriosamente de la puerta de su habitación, sin que nadie supiera dar razón de ella. Pese a que el médico insistía en que se trataba de un simple descuido del personal de limpieza, Holmes permaneció pensativo ante aquel robo aparentemente inútil, mientras el baronet, con una resolución nacida de su vida en las colonias, daba por zanjado que el asunto de sus pertenencias para exigir que, de una vez por todas, se revelara la naturaleza del peligro que acechaba a su linaje. Enrique Baskerville escuchó el relato de Mortimer con una mezcla de asombro y escepticismo, admitiendo que, aunque la leyenda del sabueso era el cuento preferido de su infancia, jamás imaginó que tendría que tomarlo en serio al recibir su herencia. Sin embargo, con el rostro encendido por ese temperamento impetuoso propio de su linaje, juró que ni los demonios del infierno, ni hombre alguno sobre la tierra, le impedirían ocupar el hogar de sus antepasados. Tras acordar un almuerzo para las 2 de la tarde en su hotel, los visitantes se marcharon deseosos de caminar un poco para despejar sus mentes. Momento en el que Holmes, transformándose en un segundo de soñador en hombre de acción, me arrastró en una persecución apresurada por las calles de Londres
tras sus huellas. No tardamos en descubrir que no éramos los únicos interesados en el joven baronet, pues, a lo lejos, un coche de alquiler seguía sus pasos con sigilo. En su interior, unos ojos penetrantes y una espesa barba negra nos observaron por un instante antes de que el ocupante ordenara una huida frenética que dejó a Holmes frustrado y jadeante en mitad del tráfico de la calle Regent. A pesar del contratiempo, mi amigo no había descuidado anotar el número del carruaje, el 2704, y con la sospecha de que aquella barba no era más que un hábil disfraz, se dirigió de inmediato a una oficina de recaderos para confiar una misión crucial a un muchacho espabilado llamado Cartwright: registrar uno a uno los cestos de papeles de 23 hoteles cercanos en busca de los restos mutilados del diario del día anterior. Con esta red tejida y a la espera de identificar al cochero, decidimos emplear el tiempo restante recorriendo las galerías de arte de la calle Bond, aguardando la hora de nuestra cita, mientras las piezas de aquel oscuro tablero comenzaban, por fin, a encajar con una precisión inquietante. Tras 2 horas de abstracción casi absoluta entre las pinturas de los maestros belgas, Holmes dejó atrás su aparente olvido para retomar con frialdad los hilos de nuestra intriga. Al llegar al hotel, donde no tardó en confirmar, tras revisar el registro, que los misteriosos vigilantes no se hospedaban allí para evitar ser descubiertos por el joven heredero. Al subir las escaleras, nos topamos con un Enrique Baskerville fuera de sí, quien, con el rostro encendido por la rabia, sostenía una bota negra y vieja, denunciando que, tras el robo de su bota marrón nueva la noche anterior, ahora le habían sustraído una de sus botas negras usadas. Un rompecabezas que, sumado a la colosal herencia de casi 1.000.000 de libras y a la sombra de un vigilante de barba negra, llevó a Holmes a concluir que el peligro en Londres era demasiado incierto. Convencido de que el baronet debía partir hacia la seguridad de su hogar en Devonshire, pero nunca en soledad, Holmes me propuso como su custodio y compañero, una oferta que acepté con entusiasmo ante la gratitud de un Enrique que veía en mí al aliado necesario para enfrentar lo desconocido. Antes de nuestra partida, y tras despachar telegramas para verificar si el barbudo mayordomo de la mansión se encontraba realmente en su puesto, un grito de triunfo rompió la tensión. La bota marrón desaparecida apareció de pronto bajo un mueble en una habitación que ya había sido registrada minuciosamente, dejando en el aire la inquietante certeza de que alguien, con una habilidad asombrosa, jugaba con nosotros, incluso en la intimidad de nuestro refugio. Aquel regreso de la bota no hizo más que añadir una pieza todavía más desconcertante a la serie de misterios que nos habían asediado en apenas 2 días. Una cadena de sucesos que Holmes analizó en un silencio sepulcral, envuelto en nubes de tabaco, hasta que la llegada de 2 telegramas terminó por romper sus esquemas. Barrymore estaba en la mansión y el joven Cartwright no había hallado rastro alguno del diario recortado, dejando a mi amigo con la sensación de que todos los hilos se le escapaban de las manos. Sin embargo, la mayor sorpresa estaba por entrar por la puerta en la figura de John Clayton, el cochero del carruaje 2704, quien, al ser interrogado sobre su misterioso pasajero de la mañana, reveló con una sonrisa burlona que aquel hombre de barba negra y rostro pálido le había pagado generosamente para vigilar nuestra casa y seguirnos por la calle Regent, asegurando antes de desaparecer en la estación de Waterloo que su nombre era, para asombro de todos, el mismísimo Sherlock Holmes.
Aquella audaz bofetada de ingenio provocó en mi amigo una carcajada de admiración, reconociendo que se enfrentaba a un adversario digno de su propia astucia, un rival que le había ganado la partida en Londres y que ahora proyectaba una sombra mucho más inquietante sobre nuestro inminente viaje a Devonshire. Con el tercer hilo de la investigación roto y una creciente sensación de peligro, Holmes me confesó su inquietud por enviarme a solas a aquel rincón desolado, admitiendo que no descansaría tranquilo hasta verme de regreso, sano y salvo, en la calidez de nuestro hogar en la calle Baker. A pesar de la inquietud que Holmes no lograba ocultar, el día señalado para nuestra partida llegó y nos encontramos en la plataforma de la estación, donde mi amigo me dio sus últimas instrucciones, pidiéndome que no me dejara sesgar por teorías y que me limitara a reportar cada hecho, por insignificante que pareciera, especialmente los movimientos de los vecinos del páramo, desde los enigmáticos Barrymore y el naturalista Stapleton con su atractiva hermana, hasta el huraño Frankland en su mansión cercana, con el revólver cargado y la advertencia de Holmes resonando en nuestros oídos sobre evitar el páramo en las horas en que las fuerzas del mal se exaltan. Vimos cómo su figura austera se desvanecía en la distancia, mientras el tren se adentraba en el corazón de Inglaterra. El viaje resultó placentero y, a medida que los campos de ladrillo daban paso al granito y las vacas pastaban en prados de un verde más intenso, el joven Enrique contemplaba el paisaje con una emoción desbordante, reconociendo en cada colina la tierra de sus antepasados que no veía desde su niñez. Fue Mortimer quien, rompiendo el silencio, señaló hacia el horizonte una elevación gris y melancólica de cumbres dentadas que surgían como una visión onírica tras los bosques. Y al ver la determinación en los rasgos firmes y los ojos ardientes del heredero frente a aquella primera vista del páramo, comprendí que, por peligroso que fuera el camino, contaba con un compañero valiente que no retrocedería ante el destino que su sangre le reclamaba. Al descender en la pequeña estación rural, el aire ya se sentía distinto, y bajo la mirada vigilante de dos hombres uniformados que custodiaban la entrada con sus rifles al hombro, subimos a un carruaje que nos aguardaba para conducirnos por un camino blanco que serpenteaba entre prados y viejas casas de campo. Sin embargo, tras esa calma bucólica, la silueta oscura y dentada del páramo se alzaba siempre al fondo como una amenaza silenciosa bajo el cielo del atardecer. A medida que ascendíamos por estrechos senderos flanqueados por helechos y musgo goteante, el paisaje se volvía más salvaje y una extraña melancolía comenzó a teñir el entorno, acentuada por las hojas amarillentas que alfombraban el suelo como tristes ofrendas ante el regreso del heredero. De pronto, la aparición de un soldado a caballo, inmóvil como una estatua en la cima de una colina, nos reveló una realidad inquietante. Selden, el sanguinario asesino de Notting Hill, había escapado de la prisión de Princeton y acechaba en algún lugar de aquella desolada llanura, convirtiendo el viento frío que nos azotaba en un susurro de puro terror que hizo callar incluso al entusiasta Enrique. Dejamos atrás las tierras fértiles para adentrarnos en un mundo de peñascos y laderas ocres, hasta que, al fondo de una depresión poblada de abetos retorcidos por los años de tormentas, surgieron las dos torres altas y estrechas de la mansión. Al cruzar las puertas de hierro forjado y avanzar por la sombría avenida de árboles que formaban un túnel sobre nuestras cabezas, el joven baronet no pudo evitar un escalofrío al ver cómo la casa vislumbraba al fondo como un fantasma de granito negro cubierto de hiedra.
Fue allí, ante la imponente fachada de torres almenadas y chimeneas humeantes, donde un hombre alto salió de las sombras del pórtico para darnos la bienvenida, mientras la silueta de una mujer se recortaba contra la luz amarillenta del vestíbulo, marcando nuestro definitivo y oscuro ingreso en el hogar de los Baskerville. Tras la partida de Mortimer, el pesado portón se cerró tras nosotros con un estruendo metálico que pareció sellar nuestro destino dentro de aquellos muros, dándonos la bienvenida a un gran salón de techos altísimos y vigas de roble ennegrecidas por los siglos. Mientras el fuego chisporroteaba en la chimenea, Enrique contemplaba con un entusiasmo casi infantil los escudos de armas y las vidrieras que bañaban la estancia en una penumbra solemne, sintiendo por fin el peso de 500 años de historia familiar sobre sus hombros. Sin embargo, esa atmósfera de hogar ancestral se vio empañada por la presencia de Barrymore, el mayordomo de rasgos pálidos y barba cuadrada, quien, con una cortesía distante, nos confesó que tanto él como su esposa deseaban abandonar la casa, pues la trágica muerte de Sir Carlos había dejado en ellos una herida que les impedía hallar paz en aquel lugar. Nos condujo entonces por una galería con balaustradas hacia nuestras habitaciones, espacios algo más modernos y luminosos que el resto de la mansión. Pero el alivio fue breve, pues al bajar al comedor, nos encontramos en una estancia lúgubre, dominada por sombras y por la mirada severa de una hilera de antepasados que parecían juzgarnos desde sus marcos. La cena transcurrió en un silencio opresivo, roto apenas por comentarios sobre la soledad que debió sufrir el antiguo señor de la casa, hasta que finalmente nos retiramos buscando en el sueño un refugio contra la melancolía que el páramo, visible desde mi ventana bajo la luz de una media luna, proyectaba sobre nosotros. Pero el descanso me fue esquivo, y en mitad de la noche, cuando el silencio del edificio parece absoluto, llegó a mis oídos un sonido desgarrador que hizo incorporarme de un salto. El sollozo ahogado y el jadeo inconsolable de una mujer que lloraba en algún rincón cercano de la casa. Un lamento de profunda amargura que, durante una larga y tensa media hora, fue lo único que interrumpió el monótono latido del reloj de la torre y el roce incesante de la hierra contra mi pared. La frescura de la mañana siguiente pareció disipar la atmósfera sombría que nos había oprimido al llegar, y mientras desayunábamos en el gran salón, la luz del sol se filtraba por los ventanales, tiñendo de bronce los paneles de roble y haciendo que Enrique restara importancia a los temores de la víspera, atribuyéndolos al cansancio del viaje. Sin embargo, cuando mencioné el llanto que había escuchado en la oscuridad, supe que no había sido una ilusión, pues aunque el mayordomo Barrymore palideció aún más al asegurar que el sonido no provenía de su esposa, me crucé con ella poco después en el corredor, y sus ojos enrojecidos y párpados hinchados desmintieron de forma flagrante la palabra de su marido. Aquella mentira no hizo más que alimentar mis sospechas sobre el hombre de la barba negra, llevándome a emprender una caminata de 4 millas hasta la aldea de Grimpen, para verificar si el telegrama de prueba enviado por Holmes había llegado realmente a sus manos, solo para descubrir con frustración que el cartero se lo había entregado a su mujer, mientras él supuestamente se encontraba en el desván, lo que dejaba abierta la inquietante posibilidad de que hubiera sido él quien nos vigiló en Londres. Mientras regresaba por el camino solitario, rumiando la complejidad de esta red invisible que parecía cerrarse sobre el joven baronet, y anhelando que Holmes pudiera pronto liberarse de sus asuntos para guiarme, el eco de unos pasos veloces a mi espalda y una voz que pronunciaba mi nombre interrumpieron mis pensamientos,
Al girarme, me encontré con un desconocido de aspecto pulcro, facciones finas y cabello pajizo que, cargado con una caja botánica y una red para mariposas, se acercaba jadeante para presentarse con la sencillez propia de la gente del páramo. Aquel hombre de aspecto pulcro y modales amables resultó ser Stapleton, el naturalista de la casa Merripit, quien, tras alcanzarme en el camino, me confesó que su curiosidad no era otra que la de todo el vecindario, pendiente de si el nuevo baronet lograría vencer los temores supersticiosos que, según decía, habían acabado por destrozar el débil corazón de su tío ante la supuesta visión de un sabueso infernal. Me dejó sin aliento al revelar que conocía perfectamente mi identidad y que sospechaba que la sombra de mi ilustre amigo planeaba sobre el páramo, aunque mi discreción profesional no tardó en disculparse por su intrusión y me invitó a desviarnos por un sendero de hierba que se hundía en la llanura para conocer a su hermana. Mientras avanzábamos, me describió el páramo como un lugar de secretos maravillosos y terribles, señalando hacia el norte unas extensiones de un verde vibrante y engañoso que escondían la gran ciénaga de Grimpen, un lodazal traicionero, donde un solo paso en falso significaba una muerte segura. Y, como si la naturaleza quisiera dar fe de sus palabras, un grito desgarrador rompió el silencio del aire cuando un pony de las colinas, atrapado entre los juncos, estiró su cuello en una agonía desesperada antes de ser succionado por el fango, dejándome el alma helada de horror, mientras mi acompañante contemplaba la escena con una entereza que me resultó casi inquietante. Mientras el infortunado animal desaparecía bajo el fango, Stapleton me advirtió con gravedad que la gran ciénaga de Grimpen no perdonaba errores, pues incluso él solo se atrevía a cruzarla siguiendo sendas secretas para buscar plantas raras y mariposas en las islas de tierra firme que el lodo había rodeado con los años. De pronto, un gemido largo y profundo, de una tristeza indescriptible, barrió el páramo, hinchándose hasta convertirse en un rugido, para luego morir en un murmullo vibrante. Ante mi asombro, mi acompañante sugirió con una sonrisa enigmática que para los campesinos no era otra cosa que el sabueso reclamando su presa, aunque él prefiriera atribuirlo al asentamiento del lodo o al grito de alguna ave casi extinguida. Entre restos de asentamientos neolíticos y círculos de piedra que marcaban las viviendas de nuestros ancestros, el naturalista se lanzó de repente en una persecución frenética tras una pequeña polilla, saltando con una agilidad asombrosa de un matorral a otro, al borde mismo del abismo de lodo. Momento en el que una mujer de una belleza oscura y poco común sugirió del declive del terreno, alta, elegante y de una distinción que contrastaba vivamente con la aspereza del paisaje. Se acercó a mí con paso apresurado y antes de que pudiera siquiera presentarme, me lanzó una advertencia desesperada, urgiéndome en un susurro cargado de vapor a que regresara a Londres esa misma noche y no volviera a poner un pie en el páramo. Pero tan pronto como Stapleton, jadeante tras su captura, se reunió con nosotros, ella cambió su discurso con una rapidez asombrosa, ocultando su urgencia bajo una fingida charla sobre las orquídeas que aún florecían entre los juncos. El encuentro con la joven de cabellos oscuros tomó un giro inesperado cuando su hermano, Jack Stapleton, se unió a nosotros aún sofocado por su cacería. Y al notar que ella me había confundido con el heredero de la mansión, una sombra de contrariedad cruzó el expresivo rostro de la muchacha. Tras las presentaciones formales, caminamos hacia la casa Merripit, una vivienda sombría y aislada
que en otros tiempos fue una granja, y que ahora se alzaba melancólica entre huertos de árboles raquíticos. En su interior, rodeado de una elegancia que contrastaba con la rudeza del exterior, el naturalista me relató el fracaso de su antigua escuela en el norte, tras una epidemia fatal. Una tragedia que lo había empujado a buscar refugio en la botánica y la zoología de aquel desierto de granito. Aunque sus palabras sobre la felicidad que decía encontrar allí carecían de toda convicción en los labios de su hermana. A pesar de su invitación para inspeccionar su colección de mariposas y quedarme a almorzar, la inquietud por el pony devorado por la ciénaga, el aullido sobrenatural y, sobre todo, la advertencia desesperada de la joven, me impulsaron a emprender el regreso de inmediato para no dejar solo a mi protegido. Sin embargo, no había avanzado mucho por el sendero cuando la vi de nuevo, esperándome sobre una roca y jadeante por el esfuerzo de haberme atajado por un atajo secreto. Allí, despojada de su fingida calma y antes de que su hermano notara su ausencia, intentó retractarse de sus palabras, alegando un simple capricho femenino nacido del impacto que le causó la muerte del anciano Sir Carlos. Pero, al ver la firmeza de mi mirada y mi negativa a olvidar su pavor, terminó por admitir con una resolución endurecida que su único deseo era advertir al nuevo señor del peligro real que corría al vivir bajo la sombra de una maldición en la que su propio tío creía ciegamente. Tras aquel encuentro furtivo donde la joven Beryl, bajo una extraña mezcla de pavor y cautela por la presencia de su hermano, me suplicó que alejara al heredero de aquel rincón fatal para su estirpe. Regresé a la mansión con el alma cargada de temores vagos, decidiendo que la mejor forma de organizar mis pensamientos era transcribir fielmente los hechos para enviárselos a Sherlock Holmes. En este rincón olvidado del mundo, donde el espíritu del páramo se filtra en los huesos con su encanto sombrío, y las huellas de pueblos prehistóricos nos hacen sentir como intrusos en nuestro propio tiempo. La vida se ha vuelto una tensa espera marcada por la ausencia de noticias del asesino fugitivo, de quien se cree que ha logrado escapar de la región tras 2 semanas de silencio. Sin embargo, mi atención se centra ahora en la creciente fascinación que Enrique siente por nuestra bella vecina, una mujer de aire exótico que contrastaba vivamente con la frialdad de su hermano. Un hombre de labios finos y mirada penetrante que parece ejercer sobre ella un control absoluto. El propio Stapleton nos condujo recientemente hasta el escenario, donde nació la funesta leyenda de Hugo Baskerville. Un valle lúgubre custodiado por 2 enormes piedras desgastadas que se alzan como los colmillos corroídos de una bestia monstruosa. Allí, mientras el baronet preguntaba con una seriedad disfrazada de ligereza sobre la posibilidad de que lo sobrenatural intervenga en los asuntos humanos, el naturalista se mostró inusualmente reservado, dejando tras de sí la inquietante impresión de que, por mucho que calle frente al nuevo señor de la casa, comparte plenamente el terror ancestral que habita en las sombras de la llanura. Aquel interés de Sir Enrique por la señorita Beryl no ha hecho más que crecer desde nuestro almuerzo en la casa Merripit, una atracción que parece ser correspondida, pero que tropieza constantemente con la mirada severa y desaprobadora de su hermano, quien vigila cada acercamiento con una insistencia casi egoísta. Esta situación, sumada a mis esfuerzos por no dejar nunca solo al baronet, hace que mi tarea sea cada vez más delicada. Entretanto, la vida en el páramo nos ha presentado a otros vecinos singulares, como el señor Frankland, un anciano colérico que agota su fortuna en pleitos absurdos y que ahora,
se dedica a escudriñar la llanura con un telescopio desde su tejado, buscando al convicto huido, mientras amenaza con demandar al doctor Mortimer por sus excavaciones arqueológicas. Sin embargo, lo que más ocupa mis pensamientos es la extraña conducta de los Barrymore. Aunque el mayordomo confirmó haber recibido aquel telegrama de prueba, la tristeza persistente de su esposa y el aire furtivo de él alcanzaron un punto crítico la pasada noche. Cerca de las 2 de la madrugada, el eco de unos pasos sigilosos me arrancó del sueño y, al asomarme al pasillo, vi la silueta de Barrymore avanzando en la oscuridad con una vela en la mano, caminando con una precaución que delataba una intención culpable. Lo seguí en la penumbra, cruzando el balcón que rodea el salón principal, hasta verlo desaparecer en una de las habitaciones deshabitadas y sin muebles del ala más lejana, donde la luz de su vela permaneció inmóvil, como si estuviera esperando o vigilando algo en la más absoluta soledad. Entonces, conteniendo el aliento, me deslicé por el corredor hasta alcanzar el umbral de la puerta abierta, para descubrir qué secreto ocultaba en medio de la noche. Desde la penumbra del pasillo, vi cómo Barrymore permanecía agachado junto a la ventana, sosteniendo la vela contra el cristal con el rostro rígido por la expectación, mientras escudriñaba la negrura absoluta del páramo. Tras unos minutos de tensa vigilancia, dejó escapar un profundo gemido y con un gesto de impaciencia apagó la luz, obligándome a retirarme a mi alcoba antes de que sus pasos furtivos marcaran su regreso. Aquella ventana occidental resultó ser la única en toda la mansión que ofrece una vista directa y despejada hacia la llanura entre 2 árboles, lo que confirmaba que el mayordomo esperaba una señal o buscaba a alguien en la distancia. Un misterio que compartía la mañana siguiente con Sir Enrique, quien, lejos de asombrarse, me confesó haber oído esos mismos pasos nocturnos y propuso que vigiláramos juntos esa noche para atrapar al hombre en su secreto. Sin embargo, antes de que llegara la oscuridad, el baronet, cada vez más prendado de la belleza de nuestra vecina, decidió salir solo al encuentro de la señorita Beryl, ignorando mis advertencias y dejándome en una posición angustiosa que me obligó a seguirlo a distancia para no faltar a mi deber. Desde lo alto de la colina de la cantera, los observé conversar con fervor en mitad del páramo, él intentando acercarla a su lado y ella pareciendo resistirse, hasta que de pronto la escena fue interrumpida violentamente por la aparición de Stapleton. El naturalista, agitando su red de mariposas con una excitación que rozaba la locura, se interpuso entre los amantes en medio de una agria disputa, gesticulando con furia hasta que, con un mandato imperativo, obligó a su hermana a marcharse con él, dejando al joven heredero hundido en la más absoluta desolación, mientras regresaba lentamente hacia la casa con la cabeza gacha, bajo la sombra de un conflicto que ni el mismo amor parecía capaz de suavizar. Tras aquel estallido de furia en el páramo, corrí al encuentro de Sir Enrique para confesarle que había sido testigo de todo, y aunque al principio su mirada centelló con indignación, mi franqueza terminó por desarmarlo, arrancándole una sonrisa amarga, mientras se lamentaba de que toda la comarca parecía haberse dado cita para presenciar su accidentado cortejo. El baronet estaba profundamente desconcertado, preguntándose qué clase de locura afligía a Stapleton para oponerse con tal violencia a una unión tan favorable, especialmente cuando su hermana parecía encontrar en él una felicidad que las palabras no alcanzaban a describir. Sin embargo, aquel enigma pareció resolverse esa misma tarde, cuando el propio naturalista se presentó en la mansión para ofrecer sus más sinceras disculpas, explicando
en una entrevista privada que el temor a perder la única compañía que ha tenido en su solitaria vida lo había privado momentáneamente de la razón. Así, tras prometer a Enrique que durante 3 meses se limitaría a cultivar una amistad sin pretensiones de amor, la paz quedó sellada con una invitación a cenar en la casa Merripit. Con este hilo desenredado de la madeja, nos propusimos entonces atacar el misterio que habita dentro de nuestros propios muros, los sollozos nocturnos de la esposa del mayordomo y las expediciones furtivas de Barrymore hacia la ventana occidental. Después de una primera noche de vigilia infructuosa, que terminó con ambos durmiendo en los sillones, la segunda noche nos recompensó cuando, cerca de las 2 de la madrugada, el crujido de un paso en el pasillo nos puso en alerta total. Sin calzado para no ser descubiertos, seguimos la silueta del mayordomo a través de la galería en sombras hasta verlo entrar en la misma habitación deshabitada de antes. Al asomarnos, lo encontramos de nuevo encorvado frente al cristal, con la vela en la mano y el rostro pegado al vidrio, con una intensidad febril, momento en el que Enrique, prefiriendo la acción directa al sigilo, irrumpió en la estancia, provocando que Barrymore diera un salto ahogado, quedando allí, lívido y tembloroso, con los ojos desorbitados por el horror, mientras las sombras bailaban locamente por el temblor de su mano. Ante nuestra presión y el rostro severo de Sir Enrique, el mayordomo se retorcía las manos en un gesto de absoluta miseria, hasta que, al arrebatarle yo la vela y sostenerla contra el cristal, descubrimos un punto de luz amarilla que respondía desde la inmensidad del páramo, revelando una señal clandestina que Barrymore ya no pudo negar. Fue entonces cuando su esposa, Elisa, irrumpió en la habitación pálida de terror para confesar que aquel complot no era contra nosotros, sino un acto de desesperada piedad hacia su hermano menor, Saldem, el criminal huido que se moría de hambre entre las rocas y al que ella, recordándolo como el niño pequeño al que había cuidado, no podía dejar perecer. Conmovido por la lealtad de la mujer y tras enviarlos a descansar, el baronet abrió la ventana, dejando que el viento frío nos golpeara el rostro, mientras contemplábamos aquella luz distante que marcaba el escondite del asesino. Y movidos por el deber de proteger a vecinos como los Stapleton de un hombre tan peligroso, nos calzamos las botas y armamos con un revólver y un fustigo para lanzarnos a la oscuridad de la noche. Sin embargo, mientras avanzábamos bajo una lluvia fina y el olor a la hojarasca húmeda, un aullido largo, profundo y desgarrador brotó del silencio del páramo, haciendo vibrar el aire con una amenaza salvaje que dejó a Sir Enrique paralizado, quien, con el rostro demudado, me aseguró en un susurro que aquello que acabábamos de escuchar no era otra cosa que el clamor de un sabueso. El frío me recorrió las venas al notar el quiebro en la voz de Sir Enrique, delatando un horror repentino que ni su herencia ni su valor podían ocultar. Me preguntó qué decía la gente del lugar sobre aquel sonido, y aunque intenté evadirlo, no tuve más remedio que confesarle que para ellos no era otra cosa que el aullido del sabueso de los Baskerville. Sumido en un silencio lúgubre, admitió que el clamor parecía provenir de la dirección de la gran ciénaga de Grimpen, y, con la mano tan fría como un bloque de mármol, me aseguró que, aunque en Londres se habría reído de tales historias, allí afuera, en la oscuridad absoluta del páramo, aquel grito le helaba la sangre. Pese al miedo, su determinación no flaqueó, y seguimos avanzando hacia la pequeña luz amarilla que parpadeaba entre las rocas, hasta que al fin, agazapados tras un peñasco de granito, vimos surgir sobre la llama una cara amarillenta y malvada, una expresión animal surcada de pasiones viles y enmarcada por una barba erizada y cabellos enredados, que bien podría haber pertenecido a uno de los antiguos salvajes que habitaron estas colinas.
Al vernos saltar hacia él, el convicto lanzó una maldición y una piedra que estalló contra nuestro refugio antes de emprender una huida frenética, saltando entre los riscos con la agilidad de una cabra montesa hasta perderse como un punto lejano bajo la luz de la luna, dejando nuestros pulmones exhaustos y la persecución en un fracaso absoluto. Fue entonces cuando nos disponíamos a regresar derrotados, cuando mis ojos captaron una visión que me dejó paralizado. Recortada contra el disco plateado de la luna, sobre la cima de un tor de granito, se alzaba la silueta negra y estática de un hombre alto y delgado, con las piernas separadas y los brazos cruzados, observando la inmensidad del páramo, como si fuera el espíritu mismo de aquel lugar terrible. Señalé a la figura con un grito de sorpresa, pero en el breve instante en que toqué el brazo del baronet para que mirara, el hombre había desaparecido, dejando la cima de la roca tan desierta y silenciosa como si nunca hubiera albergado aquella presencia imponente que, lejos de ser el criminal o un guardia, parecía vigilar los secretos de la llanura con una autoridad insondable. La mañana siguiente al fallido asedio del convicto amaneció teñida de un gris plomizo y una llovizna persistente que envolvía la mansión en una melancolía asfixiante, reflejando el sombrío estado de ánimo de Sir Enrique y el peso de un peligro que, aunque presente en cada rincón del páramo, me resultaba imposible de definir. Mientras contemplaba las nubes arrastrándose por las colinas, no podía apartar de mi mente la figura del desconocido que divisé sobre el risco, aquel hombre alto y enigmático que no encajaba con ninguno de nuestros vecinos y que parecía acecharnos con la misma tenacidad que el extraño del coche en Londres. Sin embargo, decidí guardar mis planes en silencio para no turbar más los nervios del baronet, quien ya lidiaba con una tensa escena tras el desayuno, cuando Barrymore se presentó para recriminarnos con una palidez solemne el haber perseguido a su cuñado tras haber confiado en nosotros. El mayordomo, tras asegurar bajo la palabra que Selden no causaría más daño y que pronto partiría hacia Sudamérica, logró que Enrique accediera a no informar a la policía, evitando así una tragedia mayor para su esposa. Pero, justo cuando se disponía a marcharse, el hombre vaciló y regresó para entregarnos una pieza de información que nos puso en pie de un salto. Su esposa había descubierto en el despacho del difunto señor, semanas después de la investigación, los restos carbonizados de una carta enviada desde el pueblo vecino. Según Barrymore, aunque el fuego había consumido casi todo el papel, un pequeño fragmento del final de la página se mantuvo intacto, revelando que Sir Carlos no estaba en la puerta del jardín por azar aquella noche fatal, sino que había acudido a una cita secreta con una mujer cuyas iniciales, trazadas con una caligrafía femenina que ahora cobraba un tinte siniestro, eran simplemente L. L. Aquellas cenizas grisáceas sobre el fondo negro del hogar escondían un ruego desesperado que Barrymore no pudo callar más. Por favor, como es usted un caballero, queme esta carta y esté en la puerta a las 10. Una postdata que se deshizo entre sus dedos, pero que dejó grabadas a fuego las iniciales L. en nuestra memoria. Mientras la lluvia persistente del otoño repicaba contra la hiedra y goteaba de los aleros, sumiéndonos en una oscuridad aún más densa que antes, no pude evitar pensar en aquel observador solitario que divisé bajo la luna, preguntándome si él también estaría soportando el diluvio en la cima del risco, mientras yo me apresuraba a informar a Sherlock Holmes de este nuevo rastro. En un intento por disipar las sombras, salí a caminar por el páramo empapado hasta alcanzar la cumbre rocosa, donde vi al desconocido, pero allí
no encontré más que el viento silbando entre las chozas prehistóricas y la vista lejana de las torres de la mansión recortadas contra un cielo de pizarra. Fue en mi regreso, mientras el doctor Mortimer me llevaba en su carruaje y se lamentaba por la desaparición de su pequeña spaniel en la ciénaga, cuando el azar puso un nombre a nuestras sospechas: Laura Lyons, la hija del colérico anciano Franklin, una mujer abandonada por su esposo y repudiada por su padre, a quien el propio Sir Carlos había ayudado a establecerse en el pueblo. Con la astucia que los años junto a mi gran amigo me han otorgado, logré desviar la curiosidad del médico hacia sus estudios de craneología, mientras en mi interior tomaba la firme resolución de buscar mañana mismo a esa mujer de reputación equívoca para desentrañar de una vez por todas este eslabón perdido en nuestra cadena de misterios. Aquella noche, mientras el doctor Mortimer y el baronet se distraían con una partida de cartas, aproveché la llegada del café a la biblioteca para interrogar a Barrymore sobre el paradero de su cuñado, descubriendo con asombro que, aunque el mayordomo no había vuelto a verlo, alguien más se ocultaba en el páramo y consumía las provisiones destinadas al fugitivo. Según el relato de Selden, este misterioso extraño que parece un caballero y cuenta con la ayuda de un muchacho para obtener suministros desde el pueblo, se refugia en las antiguas chozas de piedra de la ladera, vigilando y esperando con un propósito que Barrymore, con una vehemencia repentina, juró que no presagiaba nada bueno para los Baskerville. Aquella revelación, sumada al descubrimiento de la cita secreta de Sir Carlos con Laura Lyons, me impulsó a viajar a la mañana siguiente hasta el pueblo, dejando atrás al heredero para no despertar recelos y enfrentarme cara a cara con la mujer de las iniciales L.L. Al entrar en su estancia, me hallé ante una dama de una belleza turbadora, de ojos y cabellos color avellana, cuya expresión, sin embargo, escondía una sutil dureza que sólo se hizo evidente cuando, tras mencionar mi amistad con su padre, ella renegó de él con amargura. Al pronunciar el nombre del difunto señor de la mansión, el rostro de la mujer se cubrió de manchas nerviosas y sus dedos comenzaron a tamborilear con agitación sobre las teclas de su máquina de escribir. Ante mi pregunta directa sobre su correspondencia con el anciano caballero, un destello de ira cruzó su mirada, obligándome a advertirle con firmeza que mi única intención al hurgar en su pasado era evitar que un posible escándalo público escapara definitivamente de nuestro control. La palidez de su rostro se volvió un desafío cuando, con un gesto de temeridad, accedió finalmente a responder a mis preguntas, admitiendo que, aunque su relación con el difunto caballero había sido distante y mediada por la intercesión de Stapleton, sí existía un vínculo de gratitud que la unía a él. Cuando la interrogué sobre aquella cita en la puerta del jardín, el rubor de su indignación se desvaneció para dejar paso a una máscara mortuoria. Sus labios secos apenas pudieron articular una negativa que yo mismo desmentí al citarle aquellas súplicas desesperadas de su propia postdata. Por favor, como es usted un caballero, queme esta carta y está en la puerta a las 10. Al verse descubierta, rompió en un torrente de palabras, confesando que, en efecto, le había implorado aquel encuentro nocturno porque acababa de saber que él partiría a Londres al día siguiente y necesitaba su ayuda financiera para costear el proceso legal que la liberaría para siempre de un esposo al que aborrecía. A pesar de la gravedad de su situación, la mujer juró por todo lo sagrado que nunca llegó a acudir a la cita debido a que recibió ayuda de otra fuente en el último instante y que solo el anuncio del fallecimiento en el periódico de la mañana siguiente
le impidió enviarle una explicación a Sir Carlos. Su relato mantenía una coherencia asombrosa que mis interrogatorios no lograron quebrar, dejándome con la única opción de verificar si realmente existieron tales trámites de divorcio para comprobar si decía la verdad o se ocultaba algo más tras su belleza atormentada. A pesar de la coherencia en el relato de la señora Lyons, me alejé del pueblo con el ánimo ensombrecido, sintiendo que una vez más me topaba con un muro infranqueable, pues, aunque sus palabras sonaban a verdad, la palidez de su rostro y su resistencia a confesar cada detalle sugerían que el misterio de la muerte de Sir Carlos escondía raíces mucho más profundas y menos inocentes de lo que ella pretendía. Sin una dirección clara, decidí que mi siguiente paso debía ser rastrear las chozas de piedra de la ladera, ese laberinto de ruinas prehistóricas donde Barrymore situaba al misterioso vigilante, y fue entonces cuando la suerte, tantas veces esquiva, se personó en la figura del viejo Frankland, quien me recibió en su jardín con una euforia inusual, tras haber ganado 2 de sus interminables pleitos legales. El anciano, impulsado por un rencor visceral hacia las autoridades, me confesó entre risas que poseía una información que la policía moría por conocer. A través de su potente telescopio montado en la azotea, había descubierto a un muchacho que cada día, cargado con un fardo, recorría el mismo camino furtivo hacia la parte más pedregosa del páramo, cerca del Tornegro. Fingiendo una indiferencia que no sentía, logré que el vanidoso anciano me arrastrara hasta su lente para observar con mis propios ojos cómo un pequeño granuja de aspecto andrajoso coronaba la colina, oteando los alrededores con aire cauteloso antes de desaparecer tras la cresta. Allí, en ese instante, comprendí que no era tras los pasos del convicto hambriento donde Frankland había puesto su mirada, sino sobre el rastro del enigmático caballero que nos acechaba, dándome la clave definitiva para dar caza, por fin, al habitante de la choza. Dejando atrás al viejo Frankland y sus delirios de grandeza legal, me interné en el páramo bajo los últimos hilos de un sol que ya teñía de oro y las sombras las laderas. Avanzando con el corazón encogido por la soledad del paisaje, hasta dar con un círculo de chozas de piedra, donde una de ellas, aún con restos de techumbre, parecía desafiar al clima. Con la cautela de quien acecha una mariposa, me aproximé al umbral de aquel refugio neolítico, y tras comprobar con el revólver en mano que el lugar estaba vacío, descubrí las huellas de una vida espartana, unas mantas enrolladas sobre el lecho de piedra, cenizas frescas y aquel fardo que el muchacho había transportado, conteniendo pan y conservas que confirmaban mis sospechas. Sin embargo, mi pulso se aceleró al hallar bajo el tapete una nota garabateada a lápiz que rezaba: el Dr. Watson ha ido a Coombe Tracey, revelándome con una claridad aterradora que no era solo Sir Enrique, sino yo mismo quien caminaba bajo la vigilancia constante de una red invisible y magistralmente tejida a nuestro alrededor. Decidido a no moverme de allí hasta descubrir si aquel inquilino de voluntad inquebrantable era nuestro enemigo mortal o un ángel guardián. Me agazapé en el rincón más oscuro de la choza, mientras el ocaso incendiaba el horizonte sobre la gran ciénaga de Grimpen, esperando con los nervios en tensión hasta que el eco metálico de una bota contra la piedra rompió el silencio del atardecer. Las pisadas se acercaron con una parsimonia inquietante, hasta que una sombra se proyectó sobre la entrada, y una voz tan familiar como inesperada quebró la quietud diciendo: «Es una tarde encantadora, mi querido Watson. Realmente creo que estará mucho más cómodo aquí afuera que ahí dentro».
La voz fría e incisiva que me recibió en el umbral de la choza solo podía pertenecer a un hombre en todo el mundo. Y al ver a Sherlock Holmes sentado sobre una piedra, con sus ojos grises, bailando de diversión ante mi asombro, sentí que un peso insoportable se desprendía de mi alma. Aunque lucía delgado y desgastado por el sol y el viento del páramo, mantenía su pulcritud característica, y mientras me explicaba que había descubierto mi presencia por la colilla de un cigarro, supe que nuestras investigaciones habían corrido por sendas paralelas. Él, oculto en su retiro espartano con la ayuda del joven Cartwright, había logrado mantenerse como un factor desconocido para nuestros enemigos, vigilando desde las sombras mientras yo servía de escudo oficial en la mansión. Sentados en la penumbra de la cueva, mientras el crepúsculo se tornaba violeta, Holmes me reveló una verdad que me heló la sangre. El naturalista Stapleton no era el hermano de la mujer que lo acompañaba, sino su esposo. Y bajo esa máscara de cortesía y redes de mariposas se escondía una criatura de una astucia infinita y un corazón asesino que pretendía utilizar a Laura Lyons como un peón en su oscuro juego de ambición. Sin embargo, justo cuando Holmes me advertía que nos enfrentábamos a un asesino refinado y deliberado, y me instaba a no separarme ni un instante del heredero, un grito espantoso, un alarido de puro horror y agonía, rasgó el silencio sepulcral del páramo, haciendo que la sangre se me congelara en las venas. Mi amigo saltó hacia la entrada, con su silueta atlética tensa contra la oscuridad, mientras aquel clamor desesperado se repetía más cerca, mezclado ahora con un gruñido profundo, musical y amenazante, que solo podía proceder de una garganta bestial. «¡El sabueso!», gritó Holmes, antes de lanzarse a una carrera frenética por el terreno accidentado. Pero antes de que pudiéramos alcanzar el origen del estruendo, un último alarido de muerte fue seguido por un golpe seco y pesado que dejó tras de sí un silencio absoluto y aterrador, haciendo que Holmes se llevara la mano a la frente. Con un gesto de verdadera desesperación, corrimos a ciegas a través de la penumbra, tropezando con los riscos y abriéndonos paso entre los arbustos espinosos, mientras Holmes, con el rostro desencajado por la culpa, se lamentaba amargamente por haber sacrificado la vida de su cliente en aras de completar su caso. Al llegar al pie de un acantilado, un gemido agónico nos guió hasta una figura oscura y deforme que yacía sobre las piedras con el cuello quebrado en un ángulo espantoso. Un fósforo rasgó la oscuridad, y su luz vacilante nos mostró, con un horror que nos heló la sangre, el inconfundible traje de cuadros que Sir Enrique vestía aquel primer día en Baker Street. Justo cuando la desesperación nos vencía y Holmes maldecía la audacia de Stapleton, un grito de asombro escapó de sus labios al descubrir que el cadáver tenía barba. No era el baronet, sino Selden, el convicto, quien al vestir las ropas deshechas del señor de la mansión, había atraído sobre sí la furia de la bestia, cayendo al vacío en un paroxismo de terror. Apenas habíamos logrado asimilar este giro del destino, cuando vimos aproximarse entre las sombras el resplandor de un cigarro y la figura elegante del naturalista, quien se acercó con una falsa preocupación que se tornó en una palidez cadavérica al descubrir que su presa seguía viva y que era el criminal quien yacía muerto a sus pies. Con una sangre fría magistral, Holmes ocultó sus cartas, fingiendo una derrota total y anunciando su regreso a Londres al día siguiente, logrando que Stapleton exhalara un suspiro de alivio mientras creía, erróneamente, que el gran detective se retiraba del páramo, dejando el camino libre para su golpe final. Tras rechazar la hospitalidad de Stapleton,
y dejarlo alejarse en soledad por el páramo, Holmes y yo caminamos hacia la mansión, dejando atrás, sobre la ladera plateada por la luna, la mancha oscura del cuerpo de aquel desdichado que había encontrado tan terrible final. Mi amigo no escatimó elogios para la asombrosa sangre fría del naturalista, quien había sido capaz de recobrar la compostura tras el golpe paralizante de ver la víctima equivocada en su trampa, y me advirtió que nos enfrentábamos a un adversario digno de nuestro acero, contra el cual aún no teníamos pruebas suficientes para sostener un caso ante la justicia. Según su razonamiento, ni la muerte de Sir Carlos ni el hallazgo de Selden vinculaban directamente a la bestia con su dueño, por lo que debíamos arriesgarnos a esperar el momento oportuno, confiando en lo que Laura Lyons pudiera revelar y en un plan propio que Holmes guardaba con celo para el día siguiente. Al llegar a las puertas de la casa, me pidió guardar silencio absoluto sobre el sabueso frente a Sir Enrique, para que éste no perdiera los nervios ante la cena que le guardaba con sus vecinos, una cita a la que el baronet debería acudir solo mientras yo presentaba alguna excusa. Una vez dentro, la sorpresa de Sir Enrique al ver a Sherlock Holmes sin equipaje se mezcló con el alivio de saberlo allí, mientras yo cumplía con el amargo deber de informar a los criados de la muerte del fugitivo. Para el mundo era un criminal, pero para su hermana seguía siendo el niño que una vez se aferró a su mano. Mientras cenábamos, el baronet nos confesó que solo su promesa de no salir solo le había impedido acudir a una invitación de Stapleton esa misma tarde, a lo que Holmes respondió con una sequedad inquietante que, de haber ido, su velada habría sido ciertamente más animada. El detective le aseguró que, si seguía sus instrucciones a ciegas y sin cuestionar los motivos, pronto lograrían encadenar y amordazar a la criatura que tanto les acechaba. Pero, justo en medio de la conversación, Holmes se interrumpió de golpe, quedando inmóvil como una estatua clásica, con la mirada fija por encima de nuestras cabezas y una expresión de exultación contenida que brillaba en sus ojos bajo la luz de la lámpara. La luz de la lámpara, al incidir sobre la hilera de retratos familiares, pareció despertar en Holmes una fascinación repentina, deteniéndose con especial atención ante la figura de un caballero del siglo XVII, aquel perverso Hugo que dio origen a la leyenda y cuya mirada, según mi amigo, escondía un demonio agazapado tras una apariencia pasible. Pero no fue sino hasta que Sir Enrique se retiró a sus aposentos cuando comprendí el verdadero alcance de aquel escrutinio, pues al alzar la vela frente al lienzo y ocultar con el brazo el sombrero de plumas y las guedejas del personaje, el rostro de Stapleton surgió de la pintura con una claridad pasmosa, revelándolo como un Baskerville de pura cepa que reclamaba su herencia con una astucia asesina. Aquel hallazgo, que Holmes celebró con una de sus raras y fatídicas carcajadas, marcó el inicio de una jornada frenética en la que, tras simular nuestra partida hacia Londres para desarmar las sospechas del naturalista, obligamos al baronet a aceptar el papel de cebo en una cena solitaria en la casa vecina, con la orden terminante de regresar a pie por el sendero del páramo, bajo la promesa de una seguridad que él mismo ponía en duda. Mientras tanto, en Coombe, el pueblo, pusimos en marcha nuestro ataque final al confrontar a la señora Lyons con las pruebas irrefutables de que el hombre que le había prometido matrimonio era, en realidad, un marido fugitivo que la utilizaba como una simple herramienta. El despecho de la mujer estalló entonces en una confesión torrencial, jurando que jamás habría deseado mal alguno para su protector y disponiéndose a entregarnos cada secreto de aquel villano que, según las palabras de mi amigo, mañana mismo estaría
prendido en nuestra red como una de sus propias mariposas, atravesado por el alfiler de la justicia. La confesión de la señora Lyons terminó por cerrar el círculo de sospechas, revelando cómo Stapleton había dictado aquella carta fatal para luego impedirle acudir a la cita bajo el pretexto de un falso honor, sumiendo a la mujer en un silencio aterrador que solo Sherlock Holmes logró quebrar al mostrarle el abismo por el que había estado caminando. Con la llegada del expreso de Londres y la incorporación del inspector Lestrade, cuya mirada denotaba un respeto renovado por las teorías de mi amigo, nos internamos de nuevo en la fría caricia del viento del páramo, avanzando en un silencio cargado de una tensión casi insoportable, debido a la costumbre de Holmes de ocultar sus planes hasta el último segundo. Al amparo de la oscuridad, abandonamos el carruaje cerca de la mansión y nos arrastramos con cautela hacia la casa de los Stapleton, donde nos apostamos tras unas rocas que servían de parapeto natural frente a la ciénaga de Grimpen. Siguiendo las instrucciones de Holmes, me deslicé en silencio hasta alcanzar el muro del huerto para observar a través de la ventana del comedor, descubriendo a Sir Enrique y al naturalista sentados frente a frente, rodeados de vino y café, mientras Stapleton hablaba con una animación febril. El baronet permanecía pálido y distraído, como si el peso de su inminente caminata solitaria por el páramo le oprimiera el pecho. Justo antes de que el anfitrión se levantara y abandonara la estancia, dejando al heredero sumido en sus propios y sombríos pensamientos. El crujido de una puerta y el sonido nítido de unas botas sobre la grava me obligaron a encogerme aún más bajo el muro, viendo cómo el naturalista se dirigía a una caseta en un rincón del huerto, donde el giro de una llave fue seguido por un extraño forcejeo antes de que el hombre regresara a la casa. Sin embargo, al reunirme con mis compañeros para informarles, una amenaza mucho más insidiosa comenzó a materializarse desde la gran ciénaga de Grimpen. Una niebla densa y blanca que, como un muro de hielo, resplandeciente bajo la luna, avanzaba inexorablemente hacia nosotros. Holmes, con una impaciencia febril, comprendió que aquel sudario de vapor podía dar al traste con todos sus planes, pues si el baronet no abandonaba la vivienda antes de que el sendero quedara sepultado, su vida quedaría a merced de lo invisible. Retrocedimos conforme el mar de niebla devoraba el huerto y rodeaba la casa, dejando solo el tejado flotando como un barco fantasma, hasta que el eco de unos pasos rápidos rompió el silencio y vimos a Sir Enrique emerger de la bruma, caminando con paso firme, pero mirando constantemente sobre su hombro con el instinto de quien se sabe perseguido. De pronto, un chasquido metálico indicó que Holmes había amartillado su arma, mientras un golpeteo rítmico y cristalino brotaba del corazón de la nube. Entonces, de entre los jirones de vapor, surgió una forma tan espantosa que paralizó nuestros sentidos. Un sabueso enorme, negro como el carbón, pero con las fauces envueltas en lenguas de fuego y los ojos encendidos con un brillo infernal. La bestia saltó sobre el rastro de nuestro amigo con saltos prodigiosos, y aunque Holmes y yo abrimos fuego, haciéndole aullar de dolor, la criatura alcanzó a su víctima derribándola en un ataque feroz, justo antes de que 5 disparos certeros de mi compañero vaciaran su tambor en el flanco del animal, dejándolo sin vida y revelando, bajo el hedor del fósforo, que el supuesto fantasma no era más que un cruce de mastín y sabueso de proporciones leoninas. Tras reanimar al baronet con un trago de brandy y comprobar que el rescate había sido a tiempo, Holmes dejó al heredero recuperándose del choque para lanzarse de nuevo a la oscuridad, consciente de que los disparos habrían advertido al asesino de que su partida estaba perdida y que cada segundo contaba para atrapar al hombre tras la bestia.
A pesar de que el asesino pudo haberse desvanecido entre la bruma, entramos en la casa con la urgencia de quien persigue a una fiera herida, recorriendo cada estancia ante el asombro del viejo sirviente, hasta toparnos con una puerta cerrada bajo llave. Un golpe certero de Holmes la echó abajo y, en lugar del villano, hallamos un pequeño museo de mariposas donde, atada a una columna y envuelta en sábanas como si fuera una crisálida humana, yacía la esposa de Stapleton, con el rostro amordazado y el cuello marcado por el rastro sangriento de un látigo. Al ser liberada, su primera preocupación fue la suerte de Sir Enrique, y al saber que el sabueso había muerto, su dolor se transformó en una indignación feroz que la llevó a revelarnos el último refugio de su marido, una antigua mina de estaño en el corazón de la ciénaga de Grimpen. La niebla, sin embargo, se erigía como un sudario infranqueable esa noche, y mientras Hall contemplaba aquel mar blanco con la certeza de que nadie podría orientarse sin las varillas guías que ellos mismos habían plantado, la mujer estalló en una risa amarga asegurando que Stapleton podría entrar en el fango, pero jamás salir de él. Al amanecer, con el rastro aún fresco, seguimos a la mujer hasta el borde del pantano, donde el olor a descomposición y los miasmas pesados nos golpeaban el rostro, mientras sorteábamos pozos de lodo burbujeante que succionaban nuestros pasos con una fuerza maligna. Allí, flotando sobre un matojo de hierba, Holmes rescató una bota vieja de Sir Enrique que confirmó que el fugitivo había llegado hasta ese punto. Pero, más allá de aquel rastro, la tierra dejó de hablar. Nunca encontramos una huella que condujera a la isla firme, pues el fango voraz y traicionero de la gran ciénaga se había tragado para siempre al hombre de corazón gélido, enterrándolo en sus profundidades abyectas, junto a los restos de la mina, donde ocultaba a su bestia, y donde hallamos, entre huesos roídos y mezclas de fósforos, el triste final del pequeño perro del doctor Mortimer. Holmes, señalando con su brazo largo la inmensa extensión verdosa que se fundía con las laderas del páramo, sentenció con solemnidad que jamás habíamos dado caza a un hombre más peligroso que aquel que ahora yacía allí abajo, fundido eternamente con la misma tierra que pretendió teñir de sangre. Aquella gélida y brumosa noche de finales de noviembre, mientras Holmes y yo nos refugiábamos al calor de una crepitante chimenea en Baker Street, el eco de los sucesos de Devonshire regresó a nosotros con la visita del doctor Mortimer y un Sir Enrique aún convaleciente, quienes se disponían a emprender un largo viaje para sanar sus nervios destrozados. Mi amigo, cuyo espíritu rebosaba de una energía triunfal tras haber resuelto casos de la más alta importancia en las últimas semanas, se prestó finalmente a desentrañar ante mis ojos la oscura trama que rodeó el pantano, revelando que aquel hombre llamado Stapleton era en verdad el hijo de Roger Baskerville, el hermano menor de Sir Carlos, quien tras huir a Sudamérica y casarse con una belleza costarricense, regresó a Inglaterra con una identidad falsa para reclamar su herencia de sangre. Con la paciencia de un entomólogo y la sangre fría de un depredador, Stapleton se estableció cerca de la mansión ancestral, utilizando a su propia esposa como un señuelo, bajo el disfraz de una hermana y ganándose la confianza de Sir Carlos hasta conocer su debilidad cardíaca y su terror supersticioso por la leyenda del sabueso. Holmes me explicó cómo aquel villano, en un alarde de ingenio perverso, adquirió en Londres el perro más salvaje que pudo hallar y lo ocultó en el corazón de la ciénaga de Grimpen, esperando durante meses una oportunidad que no llegaba debido a la inesperada resistencia de su esposa a participar en sus planes. Fue entonces cuando Stapleton manipuló a la desdichada Laura Lyons para atraer al anciano baronet a una cita nocturna en la verja del jardín, aprovechando aquel momento de soledad para soltar a la bestia,
a la que había ungido con su mezcla infernal de fósforo. El horror de ver a aquel monstruo llameante persiguiéndolo por el túnel de tejos fue suficiente para que el corazón de Sir Carlos se detuviera antes de que los colmillos pudieran siquiera tocarlo. De este modo, Stapleton logró un asesinato casi perfecto, que no dejó más huella que la de un rastro de patas sobre la hierba. Una marca fugaz que solo el ojo del Dr. Mortimer alcanzó a vislumbrar antes de que el misterio cayera, por fin, bajo el escrutinio de nuestra propia investigación. Aquella noche, frente al fuego, Holmes me explicó cómo la diabólica astucia de Stapleton se basó en un cómplice que nunca hablaría y en un ingenio tan grotesco que resultaba infalible, manteniendo bajo su férreo y violento dominio tanto a su esposa como a la desdichada Laura Lyons. El rastro del villano nos llevó hasta un hotel de Londres donde, mientras mantenía a su mujer prisionera, él mismo acechaba a nuestros amigos oculto tras una barba postiza, una vigilancia que solo se vio empañada por el desesperado mensaje de advertencia que ella logró enviarnos recortando palabras de un diario. La insistencia de Stapleton por conseguir un zapato viejo de Sir Enrique, despreciando uno nuevo, fue la pieza clave que confirmó a Holmes la existencia de un sabueso real y hambriento que necesitaba un rastro vivo, un animal que durante la ausencia de su amo en la capital fue cuidado en la ciénaga por un viejo sirviente llamado Antonio, cuya lealtad se remontaba a los turbios días de la escuela de Yorkshire. Mi amigo admitió haber engañado a todos al ocultarse en el páramo bajo el cuidado del joven Cartwright para vigilar cada movimiento sin ser detectado, hilando una red que solo pudo cerrarse usando al baronet como cebo. Una decisión que, aunque efectiva para destruir al asesino, expuso a nuestro cliente a un horror paralizante que solo el tiempo y un largo viaje lograrán borrar de su memoria. Al final, la tragedia de Stapleton fue subestimar el odio de una mujer de sangre española, traicionada, pues al atarla para evitar que advirtiera a su víctima, selló su propio destino antes de que el fango de la ciénaga reclamara sus restos. Con el misterio resuelto y los hilos del pasado finalmente aclarados, Holmes cerró sus notas y, con esa ligereza de espíritu que sigue a sus grandes triunfos, me invitó a dejar atrás las sombras de Devonshire para disfrutar de una velada de ópera y una cena tranquila, dando por concluido uno de los casos más oscuros y singulares que jamás hayamos enfrentado en Baker Street. ¡Hey! Amigos, hemos llegado así al final del fascinante libro El sabueso de los Baskerville, por Arthur Conan Doyle. Historia de misterio, sombras y secretos. Este texto forma parte de Project Gutenberg, una biblioteca digital que pone a disposición de todos libros de dominio público. Ten siempre presente que, cuando escuchas el audio de un libro o de una historia, por sus palabras y sus líneas ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audiolibro. Un abrazo para ti. ¡Hey! De corazón. Bendiciones.